Vamos a grabar. Ya les debe haber salido el aviso de la grabación. Sí, ¿verdad? Ya. Ok. El cultivo de frijol entonces se puede cultivar asociado con el maíz, intercalado o en forma de monocultivo. Hay algunas variedades, por ejemplo, las variedades modernas o las variedades híbridas que muchos programas de gobierno promueven, por ejemplo, la variedad Jamapan, que es una variedad muy productiva, no es una planta enredadera, no es una planta trepadora, no sube en el maíz. Entonces, cuando el campesino lo siembra en su milpa maya, la siembra intercalada dentro del cultivo de maíz, en, las, eh, en lo que son las calles de siembra, es donde se establece el cultivo, ¿no? Y las locales, como por ejemplo el Xcolibul, los ibes, esos sí se siembran asociadas con el maíz. En la misma poseta donde va el maíz, ahí es donde se colocan las semillas del frijol, ¿sí? Entonces son tres formas de cultivar, en asocio, intercalado o en forma de monocultivo, es lo que se reporta. Entonces, su papel es aún más significativo para las clases de menor recurso. El frijol, recuerden que tiene un alto contenido de proteína. Eh, eh, se dice que fue un cultivo muy importante en cuanto al aporte de proteína en la región de Mesoamérica, porque recuerden que aquí no fue domesticado mucho de los animales, del cual se aprovecha la proteína animal, ¿sí? Entonces, la proteína que requería el cuerpo en ese momento, pues lo proveía el cultivo de frijol. Por eso dicen, vamos a comer comida de pobres, o carne, le llaman carne de pobres, ¿sí? En muchas comunidades se le llaman que es carne de los pobres, porque aporta proteína, tanto como lo aporta la proteína de origen animal, ¿no? Entonces, hoy en día se cultivan en México principalmente las especies. Tenemos acá, no sé por qué no se ve mi talla completa, ustedes ya no están viendo bien. Tenemos el Phaseolus vulgaris, que es los frijoles comunes. Tenemos el Phaseolus lanatus, que son los ibes. Tenemos el Phaseolus occinellus, que es también el frijol común que conocemos. Y tenemos el Phaseolus oculifolus, que ese es otra especie de frijol, muy parecido al Phaseolus vulgaris, ¿sí? Eh, esas son las variedades que más se cultivan a nivel comercial en la República Mexicana y en algunos países de Centroamérica. Entonces, en cuanto a las razas de frijol, en maya se le conoce bull, es el nombre en maya, de Phaseolus vulgaris. Existen diferentes variedades, ¿no? El frijol no tiene variantes en cuanto a su ciclo de maduración, es decir, que la mayoría madura a los 3 o a los 4 meses de haberse cultivado. No hay como en el maíz que vimos que hay de ciclo corto, ciclo intermedio o ciclo largo. La mayoría tiene el mismo ciclo, el mismo tiempo de producción o el ciclo de vida de la planta, ¿sí? En lo que sí varía es en la forma del grano, el color del grano, el tamaño del grano. Son características que se fueron agrupando para poder designar las razas o los cultivares de frijol. Hay un micrófono abierto que está haciendo interferencia. Tenemos, por ejemplo, el frijol Sama. Es un frijol cultivado en milpa y el tamaño de la vaina generalmente es de 18 centímetros, su vaina. La vaina es de color café claro, eso también lo diferencia de las otras variedades. El frijol samá viene siendo este frijol que vemos aquí, ¿sí? Plantas asociadas con el maíz y es una planta trepadora que generalmente el samá siempre se tiene que sembrar asociado con el maíz. Si no está el maíz, muchos productores destinan una parte de la milpa, al cual conocemos como el pachpacal, y allá siembran monocultivo el frijol, y muchos, para que la planta necesita subir sobre un tutor,
cortan bajareques de árboles, de ramas que están ahí, y las clavan en el suelo para que el frijol vaya subiendo. Es parte también del manejo cuando no está el cultivo de maíz asociado con el frijol. Este es el chaxubimbul, que son vainas que tienen de 10 a 15 centímetros, vainas café oscuro, granos rojizos que van de 8 a 10 granos en cuanto al tamaño de la vaina, y el colibul, que es de 8 centímetros. Las vainas son de color marrón, granos oscuros, tienen entre 6 a 8 granos por vaina, ¿sí? Aquí el colibul es muy apreciado en el cultivo de la milpa maya, porque pues este cultivo, el frijol, la variedad de este frijol, se cuece muy rápido y el caldo es muy espeso, que es lo que buscan también en el cultivo los que consumen frijol, ¿no? Hay algunos frijoles que tarda mucho en cocerse, la cocción es muy tardada, y aparte que el caldo no espesa, los granos se asientan en la olla y el caldo con trabajo se pinta de un color negruzco, ¿no? Como que si fuese un lavado del frijol, y eso pues no tiene mucha aceptación. En el caso del colibul, esas tres variedades tienen esa característica en cuanto a cocción, se cose parejo, se cose rápido, y el espesor del caldo que deja ese frijol. ¿Sí? Entonces tenemos al tzamá, al chaxubimbul, que es vean que el grano incluso, el color del grano es rojo y por eso le pusieron el nombre chac, que significa rojo. Subimbul, subim, porque no sé si conocen la planta, hay un árbol que es el subim, que también es una leguminosa y tiene unos frutos muy parecidos a este frijol. Entonces por eso le llaman chac subimbul, y bul pues es el de frijol, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos al siguiente cultivo que es casi nunca lo vamos a ver sembrado solo, nunca lo vamos a ver sembrado en el solar o en alguna parcela productiva en forma de monocultivo. Siempre la vamos a ver asociada con el frijol, siempre con el maíz, perdón, tiene que estar dentro de la milpa, eh, porque estas plantas son de crecimiento indeterminado y requieren un tutor para poder subir, ¿sí? También son muy influenciadas por las condiciones agroclimáticas que se van dando. Por ejemplo, ahora puedo sembrar ibes, pero como ya comenzó la temporada de invierno y las temperaturas ya son mucho más bajas y los días luz han disminuido, ya estamos en 6 horas luz, cuando en verano tenemos 8 o 10 horas luz. Entonces eso no favorece el desarrollo de este cultivo que es el lip. Y por lo tanto, pues generalmente siempre lo vamos a ver asociado con el maíz y cultivado en temporada de verano, ¿sí? Dice, las dos variedades de hip presentan amplia diversidad. Acá sí hay, en cuanto a tiempos de maduración, tenemos el Chinook hip o de ciclo largo, que es de 4 a 5 meses. Y tenemos el Mejen hip de ciclo corto, que es de 3 meses. En verdad hay una gran diversidad de cultivares, de variedades de ibes, sobre todo en cuanto a color, en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, y no existe tanta información. Solamente conozco una tesis doctoral de la UINCRO, de la Universidad de Quintana Roo, y de ahí no hay otra información, ¿no? Y falta mucho el proceso de caracterización y de recabar esa información de cada una de esas variedades. Entonces, las variedades que tenemos, está el munición, que recibe el nombre de munición porque es un grano completamente redondo, ¿sí? Y se asemeja a una bala, ¿no? Cuando revienta, por ejemplo, una bala de la escopeta, pues esos granitos, esas municiones que salen,
pues se asemeja mucho, solo que en color no se parece tanto, pero por la forma tan redonda y dura que es de este frijol. ¿Sí? Este es de ciclo corto. A los 3 meses de haberse cultivado, ya comienza la cosecha. Es un cultivo también muy demandado. Generalmente es uno de los IBES más aceptados en cuanto a su consumo, porque pues tiene ese sabor, esa cocción y ese espesor del caldo muy llamativo de esta variedad, ¿no? Tenemos el chacmején, que viene siendo este grano que vemos aquí, completamente rojo. Y este grano, pues generalmente es de forma ovalada o cuadrada. Y generalmente también es uno de los cultivos muy demandados en cuanto a su consumo se refiere. No sé si alguien ha comido el potaje de ibes. Cuando la mamá va a preparar potaje de ibes, prefiere comprar los ibes de color rojo, que tienen un sabor muy exquisito, ¿no? O el puerco de ibes, bueno, no es frijol porque son fasciolos vulgares, pero generalmente le llaman el frijol rojo con puerco, que viene siendo este grano que se utiliza y de verdad está muy rico el guiso que se hace con esta variedad de himno. Tenemos el chak ip, que es este que vemos aquí. Vean que el color no es tan intenso como el anterior. Su forma es redonda. Generalmente cuando no se cuece bien o cuando no se cosecha en su estado de madurez de consumo, eh, deja un sabor amargo al caldo, ¿sí? Pero cuando ya está completamente seco, ha llegado a su madurez de consumo, pues ese amargor lo pierde. Y lo amargo, pues dicen que es un metabolito secundario que protege a la semilla contra el ataque del gorgojo. Es un grano que aguanta muy bien, eh, que soporta muy bien la plaga del gorgojo, no le hace tanto daño por ese sabor amargo característico que tiene el grano, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el Shpoxika Tsutsui, que es un grano redondo, sabor dulce, que viene siendo este. El Poxica significa en maya corazón y Tsutsui es la paloma de monte. Entonces acá nos dice que este ip es el corazón de la paloma del monte, porque asemeja mucho el corazón de este animal, ¿no? En cuanto a la forma, en cuanto al color y en cuanto al tamaño de este grano. Sí, es un grano muy dulce, también es muy preferido. Cuando se hace, por ejemplo, los volcanes originalmente siempre eran de ibes, pero ahora por la escasez de los ibes, pues ya fue sustituido por frijol. Pero cuando se hacía en esos tiempos atrás, generalmente se prefiere esta variedad de ibes, ¿no? El Poxicatzutzui. Chaksak, que es un grano cuadrado, que es este que vemos acá, es un grano completamente blanco, ¿sí? Y tiene como arrugada la parte, eh, el contorno de ese grano, no sé si lo alcanzan a ver, tiene como unas arandelas al final. Cuando ya el fruto ha madurado, toma esa forma. Y bueno, pues también es uno de los más consumidos. Y está el bacalar, que es este grano muy bonito. Y le llaman bacalar porque supuestamente eh, fue cultivado en esta zona. Y de allá se deriva este cultivar, ¿no? Del cual le llamaron bacalar. Tiene una forma cuadrada y con sabor amargo también. Este no es tan preferido porque a pesar de que ha madurado completamente, pues todavía presenta ese sabor amargo. Entonces acá vemos, por ejemplo, el Jack Ip es de semillas redondas y rojas, vainas cortas con 3 a 4 semillas, medianamente resistente al gorgojo. Aquí son otras características que les estoy dando. Dice que
Las vainas son cortas, que tienen de 3 hasta 4 semillas dispuestas en la vaina. Y dice que es medianamente resistente al gorgojo, ¿sí? Entonces, para almacenar, para guardar, para próximos ciclos de consumo, pues no es el más apropiado, al menos que lo almacenes de una forma correcta, hermética, sin presencia de aire, en condiciones de temperaturas bajas, pues podría permanecer por varios años, ¿no? Pero si no es así, lo dejamos a la intemperie, como comúnmente lo deja el productor, pues seguramente a los 2, 3 meses ya va a estar lleno de gorgojo y no va a permitir el consumo. Este es el chacmejem, que es de vainas de 3 a 4 semillas por vaina. Es un sabor dulce, muy susceptible al gorgojo. Este también, incluso hasta para sacar las semillas, para guardar las semillas, es muy complicado para el campesino, porque si no lo pone en un frasco herméticamente o en una bolsa para resguardar o algún recipiente, tengan por seguro que a los 2 meses todo el grano va a estar picado, va a estar comido por el gorgojo, eh, y no va a permitir guardar y seguir sembrando esa semilla, ¿no? Esta emolición, que es de color blanco con sabor dulce, vainas que van de 4 a 6 granos, es medianamente resistente al gorgojo. Por lo duro que es el grano, no permite que el adulto de este insecto llegue y perfore el fruto para poner su huevecillo, porque está muy duro, es muy rígido. Y eso le otorga resistencia medianamente ante el gorgojo. Y el bacalar, que es de color amarillo, dijimos que es un grano amargo, pero pues presenta esa resistencia, muy resistente al gorgojo. Entonces, tal vez, ¿cuál es el interés? Tal vez no sea comercial el cultivar esta especie, pero sí mantenerla para hacer cruza y mejoramiento genético de estas variedades que son altamente susceptibles y ver si se transfiere esa resistencia a las otras variedades que son susceptibles, ¿no? También el Poxicatsutsui, pues presenta resistencia ante el gorgojo. ¿Sí? No es toda la diversidad, hay mucha diversidad en Nives. Hay una que se le conoce como pestaña de cerdo de monte, en maya se le conoce como matzaquitán, que es un frijol muy llamativo, porque en las orillas está pintado de negro, no tengo la imagen acá, aquí está pintado de negro y tiene, asemeja como una pestaña de un cerdo de monte. Y según lo que he escuchado, el INIFAP ha hecho trabajos de mejoramiento genético de esta variedad, y de tal forma que le ha reducido ese amargo del grano y ya se puede consumir, y se cuece bastante, bastante bien, ¿no? Entonces es otra variedad que ya comienza a cobrar importancia en cuanto al consumo se refiere, ¿sí? Eh, Acá un poco de la evolución histórica, cómo fueron saliendo. Se presume de que la raza más precoz de donde se derivan los ibes blancos es el mulición, es el grano pequeño, redondo y duro, y de allá mediante el cultivo en las milpas, las cruzas que se dan de manera natural, pues y la selección que el campesino hace, pues fueron sacando estas variedades, ¿no? El SAC, el NUC y el MEGEM, que son variedades que derivaron del molición. Lo mismo pasó con los cibes rojos. El Poxica tsutsui es como el más primitivo, el que todavía mantiene características propias de la variedad, y de allá se van desagregando otras también de importancia, sobre todo de importancia para el consumo, ¿no? Que el campesino va seleccionando las mejores vainas, el mejor tamaño de grano, el color más uniforme, y de allá va sacando las variedades para su próximo cultivo, ¿no? Se hizo un estudio en cuanto a la riqueza varietal del cultivo de los ibes en 2 comunidades
está Shul y está Nojalal. En Shul se reporta que el 67% del cultivo de Phaseolus lunatus es el de color blanco, ¿sí? El que más se cultiva. Y el que menos se cultiva es el bacalar, que es el que estamos viendo aquí, ¿no? El bacalar es el que menos se está cultivando. Pues vemos la diversidad en cuanto a los cultivares cultivadas en Shul, que son 8 variedades. El campesino todavía mantiene esas semillas, las sigue cultivando. A veces cultiva las 8 en su milpa, y en otras ocasiones, pues no, dependiendo de cómo vaya el trabajo de la milpa. Mientras que en Nojalal, pues vemos que la riqueza es de 5, son 5 variedades que se cultivan. Y el que mayor se cultiva en el 80% es el de variedad molición. Sí, el grano redondo, el grano pequeño, duro, que es el que se está cultivando en esta zona, ¿no? Entonces, de toda esa riqueza varietal, pues ya comienza a haber problemas en cuanto al cultivo, en cuanto a su propagación en la milpa. Y creo que es importante tener esta información para generar diferentes proyectos de rescate o primero de valorización, ¿no? De revalorar esas especies por su importancia que ya vimos y posteriormente pues el rescate de esas especies, ¿sí? En cuanto a cómo se vende en los mercados, también existe, esta es la tesis doctoral del cual les estoy hablando, que saca algunos datos. Y dice, por ejemplo, que Campeche se prefieren los de tipo redondo, el tipo molición, en cuanto al blanco y al rojo, y el blanco, el Chinook Ip, que es el de ciclo corto. En Mérida se prefieren estas 3 variedades, el Poxicatzutzui, el molición rojo y el molición blanco, y también el Ip, el Esac Ip, el Nojoch Ip, ¿sí? Y así vamos viendo esa diversidad en cuanto a la oferta en algunos mercados. Solamente que esta oferta se da temporal, no es permanente. Por ejemplo, ahorita seguramente si vamos a esos mercados, podemos encontrar estos IBES comercializándose, pero si vamos en febrero, en mayo, en junio, no vamos a encontrar productores que estén ofreciendo este producto, ¿no? Porque es muy estacional su proceso de cultivo y su producción. En cuanto a la sequía, también es muy importante y hay un proyecto, creo que ya concluyó, en el INIFAP, donde estaban evaluando qué tan tolerantes son cada variedad en cuanto a la sequía, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que las variedades rojo y el Poxica tsutsui son altamente tolerantes a la sequía. Incluso cuando se siembra en la milpa, el maíz ya está maduro, el frijol comienza a crecer, los ibes comienzan a crecer. Y una vez que hagan la dobla, aunque no tenga agua, aunque no haya llovido en la milpa, el frijol comienza a crecer por el sol directo que ya le da. Y mencionan también que aprovecha los fríos y las mañanas con mucha neblina, y con eso le basta para llegar a producir. ¿Sí? No necesita de lluvias intensas. Con los días de noviembre que amanecen con mucha neblina, con esa humedad basta para que estas 2 variedades que vemos aquí puedan producir, ¿no? Y bueno, son 12 variedades, perdón, confundí, son 12 variedades que soportan la sequía y son 46, 8 razas que no las soportan o que tienen un soporte mediano, ¿sí? Entonces vean que la gran mayoría de los cultivares que se tienen soporta mucho la sequía y por eso el interés ahora de investigar con respecto a la resistencia de estos cultivos, y también eh,
Los programas de soberanía alimentaria pues están mirando a ver nuevamente a los frijoles, tanto así que la FAO pues ya declaró un Día Internacional de los Frijoles, porque los frijoles son cultivos que no requieren de tanto manejo agronómico, sobre todo las variedades locales o las variedades nativas. Si son variedades mejoradas, pues sí vamos a requerir ese manejo, ¿sí? Y en cuanto a plagas, pues también muchas son resistentes a plagas y enfermedades, sobre todo al gorgojo, que es el dolor de cabeza para los productores de maíz, de frijol, que no cuentan con un sistema de almacenamiento adecuado y lo hacen de manera tradicional, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Otro cultivo importante es el espelón, la Vigna ungiculata, ¿sí? Que en maya es conocido como espelón. Esta especie es originaria de África tropical, fue introducida a nuestro continente en el siglo XVI. Su cultivo no se siembra asociado con el maíz en la milpa. Generalmente se siembra sola, se siembra en el pachacal, o se siembra en los surcos de siembra del maíz asociada, no asociada, eh, intercalada con el cultivo de maíz, ¿sí? Pero no es tan preferible, no soporta tanto la sombra del maíz. Entonces tenemos dos variedades, que es el chinook pelón, que es el de 2 meses, es decir, es de crecimiento indeterminado. Esto quiere decir que es una enredadera, tiene un crecimiento apical, que va creciendo constante, no para su crecimiento hasta que ya llega a su madurez fisiológica. Eh, y el grano es ovalado de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Cada vaina tiene entre 12 granos. La floración es de color morada, esto también lo distingue. Generalmente todas los que siembran espelón y ven una flor morada, y tiene un crecimiento constante, pues es el chinook pelón el que están sembrando, ¿no? Y tenemos el mejempelón, el de ciclo corto, que es de 1,5 meses. Crecimiento determinado, es decir, de que es un arbusto. Este no crece, no es una enredadera. ¿Sí? Llega un momento en el cual detiene su crecimiento y comienza a producir sus vainas. Los granos son redondos, de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. La flor es de color amarilla, y también es muy apreciada, ¿no? El espelón es un excelente candidato como cobertura, pues se adapta en ambientes extremos con humedades desde 283 milímetros. Tolera suelos infértiles por su tasa alta de fijación de nitrógeno, y por su simbiosis efectiva de sus raíces con hongos micorrízicos del suelo, lo que mejora el consumo de nutrientes de las otras plantas, ¿sí? Eh, Hubo un proyecto muy fuerte del cultivo de mocuna para mejorar los suelos, pero ese cultivo de mocuna, pues el campesino no lo adaptó en su sistema de producción. Primero porque la mocuna no es originario de aquí. La mocuna, el campesino no lo puede consumir, no puede consumir el grano porque es tóxico, y es muy duro la semilla. eh, y el animal pues tampoco la puede consumir, por ejemplo, el borrego, el cerdo pelón, o el ganado, no lo consumen porque tiene saponinas, que es muy tóxico para los animales, y por lo tanto pues no le encontró interés sembrar la mucuna. Pero cuando sustituyeron ese cultivo de mucuna por espelón o por ibes, fue adoptado rápidamente ese proyecto, ¿no? Y acá nos da algo una lección muy importante, ¿sí? De que el campesino pues prefiere las variedades locales que él tiene, sobre todo porque pues de allá obtiene su subsistencia, y obtiene también beneficios económicos al momento de venderlo, ¿no? Entonces, pues eso tenemos que evaluar en cuanto a los proyectos que se desarrollen, qué cultivos proponer. Eh, ¿Qué más?
Otro cultivo es la lenteja, el Cajanus cajam, que esto es el último cultivo que se reporta que se introdujo en la milpa maya en forma de cultivo y se ha adaptado también muy rápido. Se puede sembrar en suelos pedregosos sin ningún problema. Soporta las sequías eh, y es un cultivo muy... es un cultivo que se adapta bien al sistema milpa, ¿no? Y por eso fue adoptado rápidamente. Está la lenteja amarilla, la can lenteja. La vaina es amarilla, granos cafés, agridulces y con 4 semillas por vaina. Está el tabasqueño o saclenteja, vainas de color café, granos blancos redondos, amarga y con 4 semillas por vaina. Y tenemos el tzitzima lenteja, que eso significa, tzitzima significa pinta, eso significa maya. Y es esta que estamos viendo acá. La vaina tiene un látex pegajoso, granos pintos y 5 semillas por vaina. Se cultiva en forma intercalada en la milpa. Esta sí la pueden sembrar con el maíz, solamente que no asociada, sino intercalada en los surcos de siembra de la milpa maya, ¿no? Otra leguminosa que muchas veces olvidamos y que también se siembra en la milpa maya es la jícama, el Phaseolus erosus, que en maya se le conoce como chican. Pertenece a la familia de las leguminosas, planta mesoamericana domesticada en el área maya. Se presume que las variedades, por ejemplo, esta Mashcanú, que era un municipio que cuando se hablaba de este municipio, pues se hacía alusión a sus jícamas tan ricas que tenía, ¿no? Que los campesinos se acostumbraban a sembrar año con año por el tipo de suelo que tienen, estar pegado a la sierrita y las condiciones de clima que también prevalecen ahí, pues hicieron muy característica la jícama de este lugar, ¿no? Desafortunadamente, ya en Machcanuya muy pocos productores cultivan la jícama y muchos de ellos ya perdieron las semillas. Aquí tal vez los biólogos, los agroecólogos, eh, tendrían que trabajar un tesis, un tema de investigación para conocer los factores, o ya los conocemos, pero de viva voz del campesino, por qué se dejaron de cultivar, ¿no? Si alguno todavía lo sigue cultivando, conocer a la especie, eh, caracterizar cómo es la planta, cómo la fruta, y con esta información, pues retomar o promover nuevamente su cultivo, porque esas semillas ya se están perdiendo, ya no hay semillas de jícama local, y eso también impide que otros productores, por ejemplo, de Valladolid, de Peto, de Tizimín, pues lo cultiven porque perdieron su semilla y solamente unos cuantos productores de Machcanú la tienen, ¿no? Entonces, si hay alguien que vive cerca de Machcanú, sería un proyecto interesante investigar, hacer un diagnóstico del cultivo de esta especie, la famosa jícama. Entonces, se siembra en julio y agosto en la milpa, 60 centímetros entre surco y 15 centímetros entre planta y planta. Es una planta que se siembra muy junta porque de la raíz principal es donde va a crecer el bulbo. No se extiende tanto como otras leguminosas. Eh, sí es un sistema, es una planta rastrera, pero no se desarrolla tanto. Puede crecer en diámetro hasta 1 metro y no más, ¿no? Tiene un alto contenido en almidón, un 44%. Sus usos se consume el tubérculo y el follaje se usa como forraje. Las semillas y hojas tienen alto contenido en rotenona, alto potencial para formulación de plaguicidas, ¿sí? Este bulbo que se forma viene de la raíz principal y no sé, tampoco hay información de que diga, por ejemplo, que las micorrizas que están en asocio formen esta raíz característica de tal vez de algún nudo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el frijol cuando los arrancamos, vemos los nódulos formados.
que son de las bacterias y hongos que están en simbiosis. Entonces, no sé si en la jícama se dé esto, pero parece un nudo, ¿no? Y eso también es importante tener esa información. Terminamos con las leguminosas y entramos con las convolvuláceas, bueno, con un cultivo muy importante también en la milpa maya, el camote, el Ipomea batata, que fue domesticado en Sudamérica, sobre todo en Perú, hace 800 años. Es una planta de hábito herbáceo, de vida corta, extendida en el suelo, es una planta rastrera, que puede medir de 8 a 10 metros de largo, siempre y cuando tenga condiciones de buen suelo, de humedad relativa adecuada, y esa planta puede desarrollarse bastante bien, ¿no? Hojas alternas, acorazonadas con el ápice puntiagudo, de 5 a 15 centímetros de largo. La flor está sostenida por un pedúnculo ubicado en las axilas de las hojas, en forma de un embudo y tiene 5 pétalos. La flor es muy característico de esta familia de las convolvuláceas. Hay plantas que son rastreras, pero hay unas que son arbustivas. Y las convolvuláceas abundan mucho en las dunas costeras, en las costas, cerca de las costas. No sé si han visto que hay algunas avenidas, sobre todo acá por Ximacuil, donde hay algunas plantas, ahorita es el momento en el cual están floreando, que tienen este tipo de flor, que son arbustos, y que tienen una flor muy llamativa, muy bonita, ¿no? Es rica también en néctar, lo visitan mucho eh, las abejas, las avispas, visitan mucho las flores, solamente que pues la flor pues también es de temporal, ¿no? Florece en esta época y no vuelve a florecer en todo el año, ¿sí? Eh, En Yucatán se reportan 10 variantes eh, y 6 variantes y 6 variantes criollas y 4 introducidas. En las variantes criollas se encontró una de ciclo corto, que es de 5 meses de maduración. Se siembra en tierras arcillosas, en suelos arcillosos. Prefiere milpas de primer año. Usos, se preparan dulces, panes, comidas. La hoja se come tierna, sancochada. Sirve como forraje para alimentar a las aves de traspatio o los conejos también que muchas veces se tienen en el solar. Fuente importante de fibra y de antioxidantes, ¿sí? Acá en verdad no se consume mucho el camote, pero en Centroamérica, donde yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, te la servían casi a diario en los guisos, en la comida, ya sea dentro del caldo, ya sea en forma de fritura, frita, ya sea en una fruta hervida, como una papa y te la ponen, y con varios ingredientes, y sabe muy, muy rica, ¿no? Aparte de que es antioxidante, que retiene el envejecimiento rápido de la piel, ¿sí? Y incluso en Centroamérica se vende más las frituras de camote y no de papas fritas como la sabrita. Se consume más ello, ¿no? Y en verdad no requiere ningún tipo de manejo, solamente es cultivarlo, deshiervar el área donde va creciendo, porque las arbences sí disminuyen el rendimiento de la planta, y tal vez en cierto momento aplicar un riego auxiliar, pero es una planta que se da muy bien, hasta en suelos pedregosos se puede cosechar, lógicamente que no, el bulbo no crece tan grande, tal vez crece deforme porque choca con piedras, pero sí llega a producir en suelos pedregosos. Yo tengo cultivado en la casa y hemos cosechado bastante eh, camote, ¿no? Y bueno, pues acá está el valor energético que contiene, ¿no? Vitamina A, beta caroteno, B1, ácido ascórbico y vitamina E, tosofero, y se utiliza mucho en programas de nutrición infantil. En África es un cultivo muy utilizado para desayunos escolares en ese lugar y para abatir la desnutrición en esta región, ¿no? Utiliza mucho eh, el camote
Y acá lo tenemos y tenemos las condiciones para su cultivo y muchas veces no lo aprovechamos. Yo no conozco un productor grande de camote que esté haciendo esos subproductos para poder comercializar y poder entrar en un mercado, ¿no? Entonces, los que estén interesados y quieran emprender un negocio, pues el camote es una buena alternativa para su cultivo. Tenemos también raíces, otras raíces y tubérculos. El macal o la Xanthomona yucatenensis es una especie de la familia de las aráceas, domesticada en África y cultivada en América tropical y las Antillas. Tenemos acá variantes en cuanto a su cultivo o cultivares. Tenemos el mejemacal, que es de 10 meses, color rosado o blanco, eh, de color rosado a blanco y de roja a y de roja el bulbo, ¿sí? Estas plantas también son plantas que es, muchos lo siembran como ornamental y no aprovechan el bulbo como consumo. No sé si lo han comido, pero esta solamente se hierve en agua, se cuece, se termina de pelar, se puede machacar en tipo como puré, se machaca en un traste y se le agrega miel y es un manjar comer esta raíz, ¿sí? Y muchas veces las tenemos en casa como ornamental y no tanto como el cultivo. Y tenemos el de ciclo largo, que es de 2 años, y el color del bulbo es blanco, rojo o morado. Tubérculos comestibles por un alto contenido de almidón, 25%, y también medicinal, que es diurétrico. El follaje puede llegar a ser tóxico si se consume en exceso. Por ejemplo, el forraje, porque también tiene hojas muy grandes, muy llamativas. Se ha utilizado en algún momento para alimentar al ganado, pero tiene un metabolito secundario que es tóxico y ya no se ha podido alimentar nuevamente, ¿no? Tenemos la diosera alata, que es el ñame, conocido también como la papa voladora. ¿Sí? Esta generalmente se da en el monte. El productor no la siembra, lo que hace es tolerarlo, dejar que crezca en su milpa. eh, y bueno, es un tubérculo también muy rico, ¿no? El manejo agronómico se siembra en pocetas de 30 centímetros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Generalmente se siembra en abril o mayo, 30 y 20 centímetros de distancia entre planta y planta, y se cosecha en enero y febrero. Sí, esa es una planta que es una planta trepadora, es una enredadera, y por cada nudo a veces pues va colgando el fruto, por eso se llama papa voladora. Eh, el tubérculo queda colgando en la planta, ¿no? Y otro cultivo es el maniote esculento, que muchas veces también lo tenemos como barrera viva en la milpa, conocida en maya como el sin. La yuca pertenece a la familia de las euforbiáceas. Se domesticó en el norte del Amazonas. En Yucatán se registró su cultivo en el siglo XVI. Y hay dos variantes también por la buena aceptación que se tuvo, la selección que los campesinos fueron haciendo y la adaptación a las condiciones climáticas. Tenemos el de ciclo corto, que es la blanca o amarilla, y el de ciclo largo, que es de 2 años, que también el tallo puede ser blanco o puede ser morado, ¿no? No sé si alguien comió ahora en esos días de muertos el dulce de yuca, que es muy rico su- el dulce que se hace. Se siembra con las primeras lluvias en abril, mayo, se colocan esquejes por poseta, se prefiere, se establece en el pachpacal o en suelos sueltos. Para tener una mayor calidad del bulbo, generalmente se buscan los suelos arcillosos, los suelos cancavales, y es ahí donde se siembra, ¿no? Y basta con poner un esqueje, una estaca que se corta y ya se siembra.
Generalmente las semillas no son tan viables y las raíces que son cosechadas tampoco son viables. Entonces se tiene que cortar el tallo, un tallo maduro, un tallo ya leñoso, y se siembra ya directamente al suelo. Pues sabemos que es consumido y también se utiliza como forraje para el ganado. Este cultivo sí se puede sembrar y se puede aprovechar como forraje para los ganados. ¿Sí? Pues no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran complementar con respecto a este tema que hemos visto. Preguntas, comentarios.